habíamos visto diagnóstico, cómo se detecta en laboratorio, método de la tinción de Ciel-Nielsen, habíamos visto el método del cultivo del Westing-Jensen o GAWA para el diagnóstico, ¿verdad?, en laboratorio. Habíamos visto toda la sintomatología, la clasificación, la estructura de la bacteria, por qué se las estudia de diferente manera, porque son micobacterias, porque tienen ácidos micólicos, su estructura bacteriana es muy diferente al resto de las bacterias, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿no? ¿Y qué causa la tuberculosis? Hay varias especies, la más importante, Mycobacterium tuberculosis, pero hay otras especies también como bovis africanos que causan tuberculosis, y otra en especial también que hemos visto, Mycobacterium leprae, que causa la enfermedad de la lepra, que es una enfermedad de la piel y los nervios, las articulaciones, ¿no? Que les dije, en Bolivia hay casos todavía, tenemos pacientes en comunidades aisladas que sí tienen lepra, es poco sí, pero el diagnóstico se realiza con la tinción de Ciel-Nielsen modificada y no crecen en cultivos Westing-Jensen porque el cultivo Westing-Jensen es específico para Mycobacterium tuberculosis. En resumen, les digo. Ya, ahora vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo que es el diagnóstico molecular. Ya, voy a aceptar preguntas al final de la clase porque tienen que estar, muchachos, activos. Ya, esto es algo que lo van a ver en el internado, ya están en cuarto año, les falta un año para ir al internado. Como es una enfermedad endémica, van a realizar todos estos procedimientos donde vayan a hacer el internado. En todos los laboratorios se realiza la tinción de Ciel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una metodología de fácil ejecución, rápida, sencilla, no se requiere mayor equipos sofisticados ni nada, es una tinción que lo haces en laboratorio. Y la TB es una enfermedad endémica que todos los días la vemos, les digo, todos donde vayan a hacer el internado van a realizar estas técnicas microbiológicas en laboratorio, por lo tanto tienen que saber el fundamento y todo lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un método molecular para el diagnóstico de tuberculosis. Ya. Les comento, manera de comentario, que esta técnica se denomina GeneXpert MTB-RIP, detección ¿no? del gen de Mycobacterium TB y además la resistencia a los antibióticos, a un antibiótico de primera línea para tuberculosis multidrogo resistente, por eso es MTB-RIP, ¿qué droga? Rifampicina. En la anterior clase habíamos visto cuáles son las drogas que se utilizan para el tratamiento de la TB. Son pocas y en nuestro país de esas pocas hay menos todavía, ¿no? Y además que no se pueden vender en las farmacias porque esas drogas, esos antibióticos, como la isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol, no es de venta libre en las farmacias. Entonces, un paciente tuberculoso que es diagnosticado en un centro, ¿cómo adquiere? A través del programa de tuberculosis, que tiene que ir al programa de tuberculosis, previa documentación y los estudios y toda la documentación que les piden, y ellos les dan el tratamiento gratuito, pero también les hacen seguimiento al tratamiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera se adquieren los medicamentos a través del Ministerio de Salud de nuestro país. Ahora, vamos a hablar, entonces, esta tecnología de biología molecular detecta además el gen de Mycobacterium TB para diagnóstico y también si tiene resistencia o no a la rifampicina, que la rifampicina es la isoniazida y rifampicina son los dos antibióticos de primera línea para el tratamiento de TB. O sea, son las dos primeras opciones. Y entonces detectas además si esta micobacteria que vemos acá tiene resistencia o sensibilidad a la rifampicina. Entonces es una técnica, digamos, actual que hoy día algunos hospitales de tercer nivel lo tienen y se utiliza, no en todos, pero los que vayan a ser internados, por ejemplo, algunos hospitales de tercer, segundo nivel lo van a poder conocer. Bueno,
Entonces es el GeneXpert, un equipo automatizado para el diagnóstico rápido de la tuberculosis y además su resistencia a uno de los antibióticos usados de primera línea en muestras pulmonares y extrapulmonares. En la anterior clase igual habíamos dicho que la TB no solo causa tuberculosis pulmonar, sino también extrapulmonar, ¿verdad? Ya, entonces aquí tenemos la extinción de Ciel, que se ve como bacilos. No podemos decir gram negativos, sino son bacilos alcohol ácido resistentes, ¿verdad? El cultivo Leusten-Jensen u Ogawa, que hemos dicho el Ogawa es la modificación de Leusten-Jensen, que en la literatura dice que las colonias crecen como migas de pan. Y ven ahí de color del pan, de las migas de pan. Esas son las colonias. Esta es una muestra purulenta que es significativa. Y en este caso, acá está el equipo de GeneXpert, que es biología molecular automatizada. Entonces, este equipo nos sirve para diagnosticar tanto pacientes con tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. Entonces, recordamos aquí que la tuberculosis pulmonar, primero, es una de las enfermedades más antiguas. La tuberculosis, imagínense en qué año los que han expuesto Robert Koch ha identificado, según la técnica, a Mycobacterium TB, hace cuántos cientos de años atrás. Entonces es una de las enfermedades más antiguas. Es una enfermedad infecto-contagiosa, ¿no? Se contagia de una persona enferma a una persona susceptible. Es causada esta tuberculosis pulmonar por el agente principal Mycobacterium tuberculosis, pero hay otros micobacterias que también causan tuberculosis, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Es una de cada 3 personas en el mundo, dice, está infectada con la bacteria, dice, con bacterias latentes de la tuberculosis, pero la enfermedad se presenta solo cuando las bacterias están en división activa, ¿no? Entonces, muchos podemos estar con Mycobacterium TB, pero no estamos desarrollando la enfermedad. Y en Bolivia más, ¿no? Porque hay bastantes casos, entonces muchos no desarrollan la enfermedad, solamente están con la bacteria en su organismo. Las bacterias pueden activarse como consecuencia de cualquier factor que pueda reducir la inmunidad, por eso las personas que no se alimentan, las personas oncológicas con alguna patología de base, etcétera, ¿no? Los pacientes o las personas infectadas con el VIH, etcétera, ¿no? Los desnutridos, todos estas son condiciones o factores de riesgo para que una persona pueda activarse si es que está con una tuberculosis, con micobacterias de manera, las bacterias latentes se puede activar y desarrollar la enfermedad. Entonces, como su compañera decía, ¿qué da cuando te infectas con una bacilo de TB? Fiebre en las noches, febrículas, o sea, altas y bajas, fatiga, tos crónica, generalmente por más de 2 semanas, con flema, con sangre. Esa es la diferencia de otra enfermedad respiratoria u otra neumonía, que en las otras generalmente no elimina sangre y generalmente no te da tanto tiempo como 2 semanas y sigues tosiendo, no adelgazas, etc. ¿Ya? Bueno, esa es la tuberculosis pulmonar. Ahora la extrapulmonar, ya habíamos dicho que la pulmonar si bien afecta el pulmón de persona infectada a persona susceptible. La extrapulmonar puede afectar a los riñones, que causa tuberculosis urinaria, al hígado, al corazón, a los huesos, a la piel, al sistema nervioso central, meningitis tuberculosa, a los ganglios linfáticos, tuberculosis ganglionar, a los intestinos, tuberculosis gastrointestinal. Entonces, puede Mycobacterium TB alojarse en todos estos órganos y causar una tuberculosis a nivel local. Pero generalmente se describe también que los pacientes que han cursado por una tuberculosis pulmonar activa son los que desarrollan esta tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Inicialmente empieza con una tuberculosis pulmonar y con los años puede Mycobacterium tuberculosis
digamos que migrar a estos otros órganos y producir esta otra tuberculosis. Excepto la de la piel, ¿no? Porque eso puede ocurrir con un corte. Yo he tenido casos de pacientes que recuerdo muy bien de un señor que se cayó en su bicicleta, o sí, se pasó algo con su bicicleta, se hizo una herida a nivel del talón, y la herida nunca sanaba, estaba un año con la herida, y fue a muchos médicos, le dieron muchos antibióticos, le hicieron cultivo de secreción de gérmenes comunes para ver las otras bacterias, si eran bacilos, si eran cocos, porque en la tierra hay toda clase de microorganismos, ¿no? Y como se cayó la herida, se realizó con el pedal de su bicicleta y se cayó a la tierra, ¿verdad? Entonces no sanaba, no curaba, y un día vino al hospital. Entonces los cultivos que te dan negativos en, en gérmenes comunes y tienen secreción pus, hay que pensar en otras bacterias, como si es herida cerrada, anaerobios, pero en este caso era una herida abierta. Entonces hemos realizado una tinción de Ciel para ver, y el cultivo, y salió positivo para tuberculosis, para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es también Mycobacterium tuberculosis causa tuberculosis extrapulmonar, entonces era el causante de la infección a nivel de la herida. Pero ¿quién iba a pensar? El paciente todo un año fue de médico en médico y nadie se había imaginado que podía ser. Todos habían menospreciado a Mycobacterium TB, que podía causar una herida, una infección a nivel de herida. ¿No? Esa ya es una tuberculosis extrapulmonar. Entonces hemos diagnosticado en laboratorio, he tenido 2 o 3 casos similares, ¿no? De heridas. Entonces, obviamente ahí no va a entrar TB por el pulmón y va a migrar hasta la herida, ¿no? Se supone que el ambiente, el material con el que ha estado en contacto, se ha realizado la herida, la tierra, etcétera, ha estado contaminada con micobacterias, y es por ahí que se ha infectado, ¿verdad? A eso me refiero. Ya, entonces, todas estas son extrapulmonares. Y entre ellas son podemos clasificar entre las graves y las menos graves. Por ejemplo, las menos graves, la cutánea, es la que les comenté, ¿no? Con un buen diagnóstico, ya el médico le inicia tratamiento con el esquema de antibióticos para micobacterias, y ya la herida sanó. Prácticamente yo le hice seguimiento al paciente, y en unos 6 meses ya había cerrado, y el paciente estaba muy agradecido, ¿no? Porque más de un año que estaba con la herida y que no sanaba. Bueno, le han recetado antibióticos para otro tipo de microorganismos, ¿verdad? Ya, la cutánea, articular, la ósea, la pleural unilateral, la ganglionar, esas son las menos graves. Las más graves son las que atacan al sistema nervioso central, tuberculosis meningia, porque prácticamente acá, si el médico no realiza un tratamiento oportuno y rápido, el paciente, uno puede perder la vida rápidamente cuando ya ataca el sistema nervioso central. O si da un tratamiento erróneo, puede causarle secuelas, como perder la visión, la audición, y también quedar hemipléjico, ¿no? Con secuelas. Entonces es importante el diagnóstico en laboratorio. Por eso en la anterior clase les mostré que también se podía detectar a Mycobacterium TB en líquido cefalorraquídeo, porque acá la muestra es el líquido cefalorraquídeo. A partir de la punción lumbar obtienes la muestra y realizas el diagnóstico, tanto la tinción de Ciel como el cultivo, o en este caso el Kinexpert, que ayuda muchísimo. Tuberculosis miliar, que es cuando ataca todo el cuerpo, pericárdica a nivel del corazón, peritoneal a nivel del peritoneo al abdomen, pleura bilateral, vertebral a la vértebra, intestinal, génito urinario a nivel de los riñones, ¿no? A nivel urinario. Entonces, estas tuberculosis extrapulmonares son las más graves, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, con ese preámbulo también tenemos que ver algunos conceptos que debemos conocer, que se manejan y ustedes van a manejar en el internado. A nivel de todo el programa de TB en Bolivia se manejan. ¿Cuáles son? Pacientes sintomáticos respiratorios, se abrevia con CSR,
¿Qué significa? Que es aquella persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días, lo que les dije, ¿no? 2 semanas. Más de 2 semanas ya es sospechoso de tuberculosis. Porque generalmente cuando una persona tiene una infección respiratoria, a las 2 semanas ya debería estar mejor, ¿no? Pero no, con la tuberculosis la tos continúa por más de 2 semanas. Ese es un paciente SR, que es sintomático respiratorio porque tiene síntomas respiratorios. Recaída, cuando se dice que el paciente está con recaída, es aquel paciente que ha sido declarado tuberculoso y que también ha concluido su tratamiento para la tuberculosis pulmonar. Ha concluido, o sea, le han diagnosticado, ha sido considerado tuberculoso, le han dado tratamiento, ha concluido su tratamiento, ha curado, pero independientemente del tiempo, puede ser 1 año, puede ser meses, puede ser 5 años, puede ser 10 años, independientemente, vuelve a presentar los síntomas de la TB. Y le hacemos la baciloscopía, que es la tinción de Ciel, y sale positivo. Y le realizamos el cultivo y sale positivo, independientemente del tiempo. Generalmente los pacientes con tuberculosis pueden tener una vez y volver a presentar de acá a un cierto tiempo. Entonces el paciente se dice que le dio una recaída. Él terminó el tratamiento, él curó, fue sido declarado curado, pero después de un tiempo ha vuelto a presentar los síntomas. Eso es recaída. Fracaso terapéutico quiere decir que aquel paciente, sus tinciones de Ciel, sus baciloscopías persisten, siguen saliendo positivas. Seguimos observando Mycobacterium TB en la tinción de Ciel-Nielsen, pese a que el paciente ya está en el 4º mes de tratamiento o en el 5º mes del tratamiento. Generalmente el esquema 1 o 2 del tratamiento dura 6 meses. Quiere decir que un paciente con TB que le han diagnosticado le van a realizar un tratamiento estricto por 6 meses. Entonces, a partir del 2º mes le van a ir controlando sus baciloscopías a partir de la tinción de Ciel, ¿no? Si empezó, les he mostrado que la tinción de Ciel es semicuantitativa. Entonces, si empezó con 3 cruces, ya al 4º mes tendría que bajar a 2 cruces, allá al 5º mes a 1 cruz o tal vez negativo, ¿no? Tendría que ir bajando la carga bacteriana, pero no, porque está con tratamiento, pero no, el paciente sigue mostrando sus baciloscopías que realizamos con la tinción de Ciel, positivas, 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 y no disminuye. Y es lo que el paciente está cumpliendo con el tratamiento. Entonces, ¿ahí qué decimos? Que hay un fracaso terapéutico, ¿no? Que el tratamiento no está siendo efectivo con ese paciente, porque además que les dije que el tratamiento es supervisado, ¿no? Y ya, esas 2 definiciones. La otra definición es abandono, se dice, cuando el paciente que estuvo recibiendo el tratamiento por más de 30 días y lo abandona, lo deja, lo interrumpe y luego vuelve nuevamente al centro de salud, al hospital, otra vez ingresa como paciente nuevo porque otra vez su baciloscopía va a salir positiva. Abandonó. Esto es raro, pero sí hay pacientes, ¿no? Y otra definición que es RAFA, reacción adversa a fármacos antituberculosos, se denomina, es aquel paciente que una vez se ha sido diagnosticado con tuberculosis, le inician tratamiento, pero este paciente tiene una reacción adversa a estos fármacos, ¿no? Entonces hay pacientes, yo bueno, en toda la vida he debido ver unos 3 pacientes que han hecho RAFA, que quiere decir que han hecho reacción a los fármacos, desde lesiones menos graves, ligeras, hasta graves, por ejemplo. ¿Cuáles son estas reacciones adversas a fármacos? Te empieza a salir obviamente como alergia en todo tu cuerpo y en algunos pacientes que prácticamente todo su cuerpo, ¿no?, es afectado por estas reacciones, generalmente tipo alérgicas, tu cuerpo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con estos pacientes? Quitar el tratamiento, pero también no de golpe, ¿no?, sino en concentraciones. Les van desensibilizando, van reduciendo la dosis
hasta que desaparezcan los síntomas del RAFA, de la reacción adversa, y luego vuelven a iniciar con el tratamiento. Ya, aquí vamos a ver, ¿ve? Generalmente son las cutáneas, ¿no? Erupciones, ampollas, esas se dan generalmente. ¿No? Entonces aquí vamos a ver. Así, más o menos, ¿no? Que le salen esta clase de, de ampollas, lesiones, así. No que pueden ser graves, severas, que afectan a todo el cuerpo o van avanzando poco a poco. ¿No? Esas son las reacciones adversas de fármacos antituberculosos. Entonces, hay algunos pacientes que hacen esta reacción. A esos se los denominan RAFA, reacción adversa fármacos. Entonces, las definiciones, jóvenes, son básicas, que se tienen que aprender de memoria, porque eso lo van a usar a partir de ahora en adelante toda su vida. Aunque se dediquen a farmacia, a laboratorio, igual lo van a usar. Porque esto, como les digo, son definiciones a partir del Ministerio de Salud en toda América Latina y en nuestro país que se maneja. Para todo, en realidad, para trabajar con tuberculosis. Si trabajan en farmacia hospitalaria, por ejemplo, que ahí también están los medicamentos antituberculosos, tienen, para dosificar los medicamentos, tienen que saber cuál es la condición del paciente. No se da medicamentos a cualquier paciente tuberculoso. Es un paciente sintomático respiratorio, es un paciente que ha hecho recaída, es un paciente con fracaso, es un paciente que abandonó, es un paciente con RAFA, tienen que saber todo eso. ¿Ya? Y en laboratorio más. Sabiendo esa terminología, ahora vamos con esta nueva metodología que realizamos los bioquímicos, los microbiólogos en laboratorio, que es el Ginesper MTB-RIF. Ginesper Mycobacterium tuberculosis rifampicina. Es una prueba automatizada de amplificación de ácido nucleico. Es una prueba molecular, ¿no? Que purifica, concentra y amplifica y va a identificar las secuencias de ADN específicas del genoma de la tuberculosis a través de un sistema de PCR en tiempo real automatizado. Este método es válido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y la sensibilidad es similar al medio loestengense y es 100% específica. La sensibilidad es más del 98%. ¿Recuerdan que les mostré la otra lámina? Entonces, sí, tiene alta sensibilidad y 100% de especificidad. Entonces, ¿cuándo llegó esta tecnología a nuestro país? Llegó, a ver, como la tuberculosis es una enfermedad que afecta a América Latina, todos países, Bolivia, Perú, Haití, son los que tienen más casos a nivel de América Latina. Y toda América Latina, prácticamente, la Organización Mundial de la Salud dijo y se trazó una meta para el 2050 de llegar a tuberculosis cero para el 2050. Pero para llegar a eso, tienen que realizar estrategias, ¿verdad? Para reducir los casos en cada país. ¿Y cómo lo van a reducir? Realizando un diagnóstico rápido, porque vieron que el otro método, el cultivo loestengense, tarda tantos días, entonces la OMS no
digamos que con su equipo de investigación, fabricaron estos equipos o esta tecnología para detectar a Mycobacterium TDP más rápidamente, y si detectamos un paciente rápidamente se inicia el tratamiento y por lo tanto ya no va a transmitir la enfermedad, ¿no? El diagnóstico rápido, mientras con el otro método, primero con la baciloscopía, que es, su sensibilidad es baja, y con el cultivo, que demora mucho. Entonces, no se diagnostica rápidamente a los pacientes, por tanto, sigue propagándose la enfermedad, ¿verdad? En cambio, con este método no, porque es biología molecular, se detecta el genoma, es más específica y es más rápida. Entonces, como dice, y es automatizada. No requiere un laboratorio de nivel 4 para que realicen. Esto se realiza en un nivel 2. Es más, en nuestro país lo tienen en Villa Tunari, acá en Cochabamba ya hay 2 o 3 laboratorios del Estado, les digo, no públicos, que lo tienen este equipo, ¿no? Entonces, como eso esa meta se trazó la Organización Mundial de la Salud, el 2016, 17, si más no recuerdo, envió estos equipos a los países de América Latina que lo requieren. Y llegó a nuestro país, a Bolivia, el 2016 o 19, si no estoy equivocada, llegó el primero a Cochabamba. Entonces, ¿dónde llegó? A la Facultad de Medicina. Y en la Facultad de Medicina estandarizaron la técnica, ¿no? Con pacientes del Hospital Viedma, ¿no? Yo trabajaba en el Hospital Viedma y enviábamos todos los pacientes a la Facultad de Medicina, al IBISMED, si más no recuerdo, y realizábamos los estudios de los pacientes, ¿no? Validando la técnica. Y luego, cuando terminó ese estudio, que duró un año y medio, al siguiente año, ya el equipo lo designaron a un laboratorio de referencia, que en este caso en Cochabamba es la Escuela Técnica de Salud, laboratorio de referencia departamental de tuberculosis, porque está ahí el programa de tuberculosis de Cochabamba. Y hasta ahora este equipo está ahí, ¿ya? Y bueno, luego llegó otro equipo que lo llevaron a Chapare, y llegó otro equipo, más no recuerdo si está en el Hospital del Norte o en el Hospital del Sur, pero ya se vino la pandemia en 2020, entonces este equipo lo utilizaron para detectar COVID, ¿no? Porque este equipo, como es un equipo automatizado de biología molecular, simplemente se cambia estos cartuchos, ¿no? Que tienen ya el reactivo inmerso para poner la muestra y poner al equipo. Es súper sencillo, súper práctico, ¿no? Vean acá. A partir de la muestra se pone al cartucho, el cartucho tiene con el reactivo y se pone directo al equipo y realiza la lectura en un monitor. Entonces este equipo tiene cabida para 4 muestras, es el que llegó a nuestro país, pero en el exterior hay hasta para 36 muestras y en menos de una hora ya está tu resultado. O más incluso, hasta más de 60 muestras que yo vi. Pero acá en Bolivia llegó esta hora, creo que hay para 8 o 16 ya en nuestro país. Pero bueno, con la pandemia estos equipos fueron usados para detectar COVID, llegaron los cartuchos para COVID y así en algunos hospitales de Bolivia ha ayudado para la pandemia. Ya esto es una tecnología sencilla que además te da no solamente te dice positivo o negativo para tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, sino también te dice si es sensible o resistente a la primera línea de antibióticos, en este caso a la rifampicina. Entonces, una súper ayuda en el diagnóstico. Ahora, ¿qué muestras se utilizan en este GeneXpert Mycobacterium TB y RIF? Entre las pulmonares, el esputo, lavado broncoalveolar, broncoaspirado o lavado o aspirado gástrico. Lamentablemente, las muestras con sangre que muchos pacientes tienen no las podemos usar porque prácticamente interfiere en la prueba molecular, ¿no? Entonces, las muestras que recomendadas, estas son las pulmonares. Ahora, para diagnóstico de Mycobacterium de tuberculosis extrapulmonar, como es la meningitis, una de las graves, entonces se puede realizar en muestras de líquido cefalorraquídeo, como acá en la punción en
en la vértebra lumbar, se recolecta y esa muestra se puede procesar en este equipo. También líquido pleural, la función a nivel pleural, líquido ascítico, pericárdico, sinovial y también una aspirada a partir de los ganglios linfáticos, que también al menos acá en nuestro departamento, todos los casos que he visto de tuberculosis ganglionar han sido positivos. Generalmente vienen pacientes de Chapare, los que he tenido positivos, ¿no? Donde han venido con los ganglios así como ven en la imagen, y muchos médicos no sabían qué era, entonces le hemos realizado una punción, un aspirado, observamos al microscopio mediante la tinción de Ciel, las micobacterias, realizamos el cultivo o por la tecnología de GeneXpert, nos sale positivo a Mycobacterium TB, que causa tuberculosis ganglionar, y hay mucho en Cochabamba, sobre todo en Chapare. ¿Qué muestras no se recomiendan para GeneXpert? Las que tienen sangre, porque inhibe, hemos dicho, interfiere con la reacción molecular. Ese todavía no estandarizado para TB gastrointestinal y orina para tuberculosis pulmonar. Todavía se sigue realizando por el método convencional como es lo Stitches. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Primero, que estas muestras deben tener la cantidad suficiente, mínimo 5 ml. Los líquidos, obviamente el líquido no vamos a sacar por una punción 5 ml, ¿verdad? A lo mucho se saca 3 ml. Pero lo mínimo que se requiere para el diagnóstico en este equipo es de 1 ml. Las muestras con sangre pueden inhibir la prueba, deben ser conservadas de manera correcta y transportadas, si no a 4 grados centígrados las muestras, o de inmediato, y deben ir con un formulario de solicitud que les he mostrado también, que eso es a nivel del ministerio. No, la calidad de la muestra baja en el almacenamiento prolongado, o sea, no hay que almacenarlo muchos días, si bien te permite hasta 7 días, por ejemplo, pero la calidad del resultado va a bajar mientras más días se almacene la muestra y por lo tanto la sensibilidad de la técnica. Entonces, ¿qué más? Aquellos pacientes, ¿cuándo se debe utilizar la tecnología GeneXpert MTB rifampicina? En pacientes con antecedentes de TB, aquellos que han sido catalogados como fracaso, pacientes con fracaso, ya saben qué significa fracaso, pacientes con recaída, ya saben qué significa recaída, con abandono o pacientes con RAFA. En ellos se puede utilizar. Paciente sintomático respiratorio que haya estado en contacto con un paciente tuberculoso multirogoresistente, generalmente los niños en este caso, porque hay niños, no hay familias enteras que tienen tuberculosis, y los adultos porque abandonan el tratamiento o les da recaída, etcétera, o no cumplen estrictamente el tratamiento, desarrollan tuberculosis multidrogoresistente, entonces eso les transmiten a los niños, ¿no? Y entonces son los niños, ya no es un simple sintomático respiratorio, sino un sintomático respiratorio con TB-MDR, porque ha estado en contacto con un paciente con tuberculosis multidrogoresistente. En esos casos es útil la técnica rápida, ¿no? ¿Qué más? En aquellos pacientes con tuberculosis que ha salido la baciloscopía positiva, sus controles positivos a partir del segundo mes que han iniciado el tratamiento también. En aquellas personas con VIH, porque hemos dicho una de las inmunosupresiones, es más, a los pacientes VIH lo primero que les ataca es la tuberculosis. Entonces, en personas con VIH que tienen sospecha de TB, que pueden tener tos, tienen pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, que la sudoración nocturna es un síntoma importante de la tuberculosis, ¿no? En los pacientes en la noche tienen sudoración nocturna. Entonces, aquellas personas con VIH que están sospechosos, también es útil la prueba. Pacientes sintomáticos respiratorio con alguna comorbilidad inmunosupresora como pacientes con diabetes, pacientes con trasplante de órganos que tengan síntomas, paciente oncológico, entonces tienen una comorbilidad inmunosupresora. Es muy importante realizar un diagnóstico rápido y preciso y solamente con el GeneXpert. En aquellos niños menores de 5 años, en contacto con un caso de tuberculosis pulmonar, ¿no? En niños menores de 5 años con tuberculosis clínica y radiológica de rayos X positivo a TB y clínicamente también. En aquellos pacientes con
sospecha de TB extrapulmonar, como por ejemplo la tuberculosis meningia, que es una de las más graves, que cuando no se realiza el tratamiento el paciente se muere en pocas horas o queda con secuelas por que el médico no inició un tratamiento correcto, porque recuerden que la meningitis puede estar producida no solamente por tuberculosis, sino también por bacterias y virus. Entonces, ¿cómo el médico va a adivinar? Tienes paciente meningitis, pero ¿cómo vas a saber cuál es el agente causal? Entonces, es importante realizar un diagnóstico rápido. ¿Para qué? Para que el médico inicie una terapia dirigida y no se equivoque. Imagínense que le den un antiviral y en realidad la causa era Mycobacterium TB, le va a dejar con secuelas al paciente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante un diagnóstico rápido, ¿no? Por eso han hecho esta clase de tecnología precisamente para evitar la mortalidad y evitar las consecuencias también a un tratamiento tardío. También sirve en tuberculosis ganglionar y en tuberculosis articular. Y esos son los formularios que ustedes van a llenar cuando vayan a ser internados, tanto para TB, ahí tienen que llenar qué síntomas tiene el paciente, cuando recepcione la muestra en laboratorio, qué están solicitando, por qué están solicitando, todos sus datos. Aquí también cultivo, si piden GeneXpert, por qué GeneXpert, etcétera. Hay que poner todo, no es a quien sea que se le ocurra y se realice. No, hay que ver antecedentes del paciente, porque además puede ser que el paciente vive en su entorno, con una familia, con niños, y si él sale positivo hay que realizarle el examen a toda su familia, y si son niños, adultos mayores, más aún, hay que detectar y hay que hacer el tratamiento a todos, ¿verdad? Entonces, por eso es de vigilancia epidemiológica. Y esos son los resultados de GeneXpert, por ejemplo, que sale acá, ¿no? La paciente y sale simplemente detectado o no detectado, resistencia a la rifampicina, positivo o negativo. Listo, y nada más. Y la muestra y ese es el resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Conocían, sabían algún familiar, pariente con TB? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Sí, abrimos. Antes de continuar, ya, está muy calladito. Bien, vamos a consulta. Voy a esperar sus preguntas. A ver, muchachos. ¿Todo está claro? ¿No hay ni una pregunta? No lo puedo creer. Bueno, no sé si seguirán en la clase o no, nadie dice nada. Bueno, vamos a continuar. Me imagino que está claro. Ya, bueno, entonces para complementar este tema, todas las presentaciones van a estar en la plataforma, ¿verdad? Vamos a complementar con esta literatura, que también lo tienen en la plataforma, y aquí vamos a ir.
las micobacterias. La página 161. Hablamos género Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y otras micobacteriosis. ¿Ya? Esta es la página 161, el capítulo 16. Vamos a ver también. Y aquí tenemos micobacterias. Capítulo 16. Dice acá en los objetivos de aprendizaje de este capítulo, de este libro, dice la importancia sanitaria de la infección por Mycobacterium tuberculosis, la evolución de la infección por Mycobacterium TB y el papel de las defensas del huésped en el control de la enfermedad, las muestras más adecuadas y los procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de la tuberculosis, el cuadro clínico producido por la infección por Mycobacterium leprae y conceptos de micobacterias atípicas y de micobacteriosis. Acá nos habla, haciendo un repaso, ¿no? Y complementando el género Mycobacterium. Entonces dice, las enfermedades producidas por micobacterias, por bacterias del género, porque es un género Mycobacterium, principalmente tuberculosis y Mycobacterium leprae, han tenido gran interés desde la antigüedad. Recuerden que son enfermedades súper antiguas. La lepra está descrita en la Biblia. En nuestros días, junto con las formas clásicas de infección por micobacterias, han aparecido otras que afectan fundamentalmente a inmunodeprimidos, o sea, enfermos infectados, por ejemplo, por el VIH, trasplantados, hematológicos, oncológicos, etc. Actualmente se estima, dice, que hay en el mundo unos 100 millones de enfermos de tuberculosis, produciéndose 8 a 10 millones de nuevos casos al año y hasta 3 millones de muertes relacionadas con esta enfermedad. La tuberculosis no solo afecta al tercer mundo, que somos nosotros como país en vías de desarrollo, Latinoamérica, sino que los países europeos y Estados Unidos. Si bien en Europa y Estados Unidos hay menos casos, pero sí también el hecho de que haya 1 o 2 casos puede transmitir a muchas personas. Entonces controlan muy bien que no ingresen pacientes de América Latina, que hay mucha migración a estos países. Bueno, como anécdota les comento, cuando yo fui a estudiar a España, a mí me pidieron todas las pruebas de enfermedad para ingresar primeramente a España, ¿verdad? Y luego, ay, ¿me están escuchando? Creo que no. ¿Me escuchan? Se escucha, doctora. Ay, gracias. Gracias. Entonces te piden las vacunas y además un certificado médico que no esté con tuberculosis. Y bueno, yo fui allá y cuando estaba en el laboratorio no vi ni un caso de tuberculosis, más las enfermedades respiratorias que detectan allá son otro tipo de enfermedades, ¿no? Eh, entonces, para mí era tan común en Bolivia cada día ver pacientes con tuberculosis, entonces en el laboratorio yo nada. En todo el tiempo que estuve hemos tenido un paciente con tuberculosis, que estuve casi un año, un paciente que cuando se diagnosticó en laboratorio, ellos tienen tecnología más avanzada, ¿verdad? Y otros métodos moleculares y también cultivos en medio líquido, detectaron y era un paciente, ¿no? Que prácticamente era un caso clínico para ellos, que lo estudiaron a fondo y que si hacíamos sesiones académicas, y recuerdo que ese día en la mañana nos llamaron a todos los microbiólogos a hacer una sesión académica y era el caso del paciente, porque se detectó un paciente, se confirmó tuberculosis y todos alarmados en el laboratorio. Un caso en todo el tiempo que estuve. Y obviamente ellos sabían que ese paciente tenía que provenir de América Latina, no podía ir de Estados Unidos o ser de Europa, ¿no? Entonces era un paciente colombiano que había ido justamente de Colombia a España a trabajar. Entonces él había ingresado
a España sin, ¿no? O sea, un paciente era una persona que ha ingresado como migrante, no de forma legal, ¿no? Pero como estaba mal, fue al hospital para que lo atiendan en ese, en ese, en esa intención. Obviamente los médicos lo han atendido y le han diagnosticado tuberculosis en el laboratorio, lo hemos diagnosticado, ¿no? Y fue el caso del año. ¿Se imaginan? Entonces es para ellos ver micobacterio y todo el laboratorio fue a ver, wow, y ellos usan la tinción de auramina, que es una tinción similar a la de Ciel-Nielsen, pero donde Mycobacterium TB se utiliza con un colorante auramina y se ve refringente en un microscopio de campo oscuro, que también es una técnica de tinción sencilla, pero ya lo usan eso porque es una técnica válida para su ministerio de su país. En cambio, en nuestro país no usamos esa técnica, no está escrita que la usemos en nuestro ministerio porque es más cara. Además necesitamos un microscopio de campo oscuro y la técnica, el colorante como tal, es más caro. Por lo tanto, usamos la tinción de Ciel-Nielsen, que en todo el mundo lo usan, sí, allá también, pero igual usaban allá la tinción de auramina. Y eso fue, ¿no? Es un caso, esto es una experiencia que les comento, que es así. Entonces es como dice el libro. ¿Dónde está? No solo afecta al tercer mundo, sino también a países europeos, porque va la gente migrando y con ellos van llevando la enfermedad, ¿no? Entonces dice, ¿han visto cómo ha aumentado el número de casos en la última década? En España, el 30-50% de los casos de tuberculosis se produce en pacientes con SIDA, aunque la introducción de la triple terapia antirretroviral ha disminuido relativamente el número de casos en los últimos años y ha aumentado en los pacientes con tratamientos inmunológicos y inmunosupresores. Las micobacterias causadas por micobacterias, la micobacteriosis, perdón, causadas por micobacterias atípicas, las atípicas hemos hecho la clasificación, van a repasar la presentación de la anterior clase, son varias, ¿no? Y esas, las atípicas son las no tuberculosas. O sea, no Mycobacterium tuberculosis, no Mycobacterium leprae. Las otras especies, quiere decir, han aumentado de forma espectacular a causa fundamentalmente del SIDA, siendo las micobacterias causantes más frecuentes las del complejo avium intracelular. Un correcto diagnóstico de estas infecciones es importante no solo debido a su incidencia y a su capacidad de contagio, sino también a la necesidad de un tratamiento específico y muy diferente según la micobacteria implicada. Pertenecen al género Mycobacterium más de 100 especies de bacterias. En Mycobacterium, muchas especies, ¿verdad? La mayoría no son patógenos. Hemos visto que está Mycobacterium en el ambiente, ¿no? La mayoría no son patógenos. Un Mycobacterium smegmatis, que les dije que es propio, por ejemplo, de la microbiota genital del varón, no es patógena. Y cuyas características generales son, si son micobacterias, sí son ácido alcohol resistentes. Esta característica representa su capacidad que tienen las micobacterias de una vez teñidas por determinados colorantes como la fucsina, resisten a la decoloración de una solución de ácido alcohol. No es lo mismo que la tinción de Gram, como su compañero en la anterior clase dijo. El alcohol utilizado en la tinción de Gram es alcohol acetona. En la tinción de Ciel es alcohol ácido. Es un ácido con alcohol, generalmente ácido clorhídrico. Esta característica parece deberse, dice, a la riqueza de lípidos de la pared de estas bacterias. Hemos dicho más del 60% tienen ácidos grasos. La técnica de tinción más clásica para demostrar ácido alcohol resistencia es la de Ciel-Nielsen, aunque también se usa mucho la tinción fluorescente con auramina, es la que les mencioné. Esta técnica usan en España. Usan las dos, ¿no? Pero es bonito. Yo me traje plaquitas para ver Mycobacterium con auramina, porque acá la tinción es difícil de conseguir, es más caro. Las micobacterias son bacilos de 1 a 4 milímetros de largo, 0,3 a 0,5 micrómetros de diámetro, que se dividen por fisión binaria y tienen una gruesa pared celular de una estructura compleja, similar a las gram positivas, pero más compleja, ¿verdad? Hemos visto la comparación en la anterior clase. El metabolismo varía mucho entre las distintas especies, desde las de crecimiento rápido, que hay micobacterias.
Todas crecen lentamente, pero sí hay algunas de crecimiento más rápido que otras, ¿no? Que desarrollan en medios simples hasta Mycobacterium leprae, por ejemplo, que no se cultiva en los medios. O sea, como hemos visto, si sembramos Mycobacterium leprae, una muestra de un paciente con lepra en Loessl Jensen o en Ogawa, no nos va a desarrollar, porque no desarrolla, ¿no? Por eso el diagnóstico para Mycobacterium leprae es la atención de ciel, solamente observar. Y las muestras obviamente no es del esputo, sino son las lesiones, máculas, pápulas que la anterior clase les mostré. Pasando por Mycobacterium tuberculosis, dice que requiere para cultivarse en laboratorio más de 15 días en medios sólidos, complejos y con muchos nutrientes. ¿Qué más nos dice? Las micobacterias se clasifican basándose en la velocidad de crecimiento también y en la producción de pigmento. Se designan como micobacterias de crecimiento rápido aquellas que crecen en menos de 7 días y las micobacterias de crecimiento lento aquellas que tardan más de una semana en medio sólido. A su vez, las micobacterias productoras de pigmento se diferencian en escototromogénas, que pigmentan en la oscuridad, y fotocromogénas, que pigmentan solo tras la luz. Hablando propiamente de Mycobacterium TB, la tuberculosis es una enfermedad transmitida de declaración obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier laboratorio que detectemos un paciente con TB a nivel de todo el mundo, tenemos que declararlo. ¿A quién? A las autoridades sanitarias. Por eso hay redes de laboratorios que realizan esta prueba. No todos los laboratorios realizan, porque si tú realizas, si te van a dar autorización, sobre todo en los privados, ¿no? Porque los públicos todos tienen que reportar si detectan a un paciente tuberculoso. Y ese reporte se va a nuestro ministerio. Y a partir de nuestro ministerio se toman medidas de prevención o contención, o se sabe cuántos casos hay y se controla de alguna manera, ¿no? La enfermedad. En cambio, si en un laboratorio privado van a querer realizar el diagnóstico de TB, tienen que ser parte de la red y tienen además que declarar obligatoriamente a estos pacientes. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el exterior. El paciente colombiano que les dije que se detectó, lo detectaron a su ministerio, a sus autoridades sanitarias, y fue el caso, ¿no? A nivel de toda la región de España, porque son, como les digo, enfermedades raras para ellos, ¿no? Entonces, tienen que hacerle seguimiento al paciente, ¿no? Además, aislarlo, hacer seguimiento de su tratamiento, si es que no lo devolvieron, creo, a su país. Bueno, de declaración obligatoria, a menudo de larga duración, producida por Mycobacterium TB, dice que fue descubierto por Robert Koch en 1882, lo denominó el bacilo de Koch, ¿no? Con el epíteto de especie tuberculosis, que quiso describir la tendencia a la formación de nódulos o tubérculos en los tejidos. Por eso lo denominó tubérculos. Bacilo de Koch por el apellido de Robert Koch, pero puso Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium porque es una micobacteria, ¿no? Por su estructura bacteriana. Y tuberculosis, ¿por qué puso Robert Koch a su bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis? Generalmente los que describen o los que descubren estas bacterias son los que le dan el nombre, ¿no? Entonces, acá nos dice en este libro que le puso por qué. Porque dice esta especie de Mycobacterium tuberculosis formaba nódulos o tubérculos en los tejidos, en el pulmón, y como formaba estos nódulos, o Robert Koch lo asemejó a tubérculos, por eso le puso Mycobacterium, de Mycobacterium, tubérculo, tuberculosis. De ahí viene el nombre, por la formación de estos tubérculos que formaban en el pulmón, ¿no? Aunque menos frecuente, Mycobacterium bovis, por ejemplo, una micobacteria responsable de tuberculosis bovina, también puede producir tuberculosis en el huésped humano. Les dije, ¿no? En Cochabamba también tenemos casos. Yo he visto casos de pacientes que han desarrollado Mycobacterium tuberculosis, o sea, han desarrollado tuberculosis, perdón, a partir de que se han infectado por un Mycobacterium bovis. ¿Cómo? Porque este Mycobacterium bovis está presente en la leche
del ganado vacuno, y al tomar la leche contaminada, pues transmite al ser humano, puede desarrollar, ¿no? Por eso es bovina. Entonces también produce tuberculosis en el huésped humano. Hay casos en Cochabamba, he visto por lo menos al año unos 3 a 5 casos. Ya, bueno, de todos los casos que hay, que son bastantes. Mycobacterium tuberculosis lo consideran tal vez como un parásito, dice, intracelular obligado, si bien no es parásito, pero también algunos autores lo consideran así, y el hombre es el único reservorio, ¿no? Para TB, para Mycobacterium bovis también el ganado, ¿no? Pero para Mycobacterium TB el hombre es el único reservorio. La tuberculosis puede afectar a todos los órganos, como han visto, que causa esta tuberculosis extrapulmonar, produciendo alteraciones anatomopatológicas características. La tuberculosis ha disminuido de forma constante desde principios del siglo XX, incidiendo en ello fundamentalmente las mejoras socioeconómicas e higiénicas, el aislamiento en los sanatorios y desde la década de 1950 la introducción de la quimioterapia. A partir de la década de 1980, con la aparición del SIDA, esta tendencia nuevamente ha llegado a incrementar, ¿no? Se invertir, porque se estaba controlando, pero con la aparición del VIH prácticamente otra vez se incrementó. En España, dice, el ritmo de descenso es lento y continuo, siendo un problema sanitario muy importante. En los países subdesarrollados como en el nuestro, la tuberculosis es un gran problema de salud pública que produce millones de casos y muertes. El reservorio de la tuberculosis es casi exclusivamente humano, menos del 5% de los casos tienen origen animal, como en el del bovis, del bovino, fundamentalmente. El mecanismo de transmisión más importante es a través de los aerosoles que libera la persona infectada, ¿no es cierto? Aunque también puede ser digestivo, en el caso de bovis, la leche contaminada, ahí va, y excepcionalmente cutáneo, ¿no? En la piel, los pocos casos que hemos visto. Cualquier persona sana puede enfermar de tuberculosis, dependiendo su estado inmunitario. Eso es importante. Factores socioeconómicos y la higiene importante, y factores individuales como el sexo. ¿Por qué les reitero que esto es importante? Cualquier persona sana puede enfermar. O sea, todo lo que dicen los libros es prácticamente una evidencia. Les comento yo casos de pacientes, de una en particular ahora les voy a contar, porque en realidad sí he visto más. Es una estudiante de, si más no recuerdo, era interna de medicina, creo que les comenté alguna vez, que era muy flaquita. Ella era de otro departamento, si más no recuerdo, de Oruro, pero estaba haciendo su internado en el hospital, pero ella había vuelto de su internado de haber hecho en Chapare, ¿no? En Chapare, muchachos, tienen que ir bien protegidos, aunque nadie les diga, ustedes tienen que ir protegidos, porque acá en la asignatura estamos avanzando estas enfermedades infecciosas y prácticamente tienen que tomar en cuenta, ¿no? Tienen que ir con barbijo, tienen que ir protegidos para el hospital donde vayan a trabajar a hacer su internado, porque allá hay muchos pacientes tuberculosos, una fuente de infección. Entonces, y hay de los más graves además. Entonces, esta pacientita, esta internita de medicina, pues retornó de su internado y estaba concluyendo en el hospital su rotación, y no era de acá, no era de Cochabamba, era de Oruro, si más no recuerdo. Pero bueno, ella era flaquita, entonces en su último rote en el hospital, venía al laboratorio, ¿no? Y se la notaba cansada, débil, eh, y ella se había quejado con los médicos allá en su internado, no quejado, tal vez dado la alerta, ¿no? Que tenía cansancio, ¿no? Que tenía debilidad y le dolía su cabeza. Eso es lo que ella decía, ¿no? Y siempre se encontraba así. Resulta que ella no se alimentaba muy bien, porque como vivía sola, era otro de departamento, y vivía sola, no tenía buena alimentación. Y eso es tan importante, tan fundamental, ¿no? Y bueno, tenía tos, sí, no paraba su tos, pero más que todo tenía debilidad y era muy delgadita, ya muy flaquita. Y tenía dolor de cabeza, dolor de cabeza. Entonces, de un día para otro, se descompuso y la tuvieron que internar en el mismo hospital donde estaba haciendo su rotación. ¿No? Eso es un caso real. Y bueno,
seguramente que su pronóstico era desfavorable, y recuerdo que trajeron varias muestras al laboratorio y no sabían los médicos qué es lo que tenía, pero se quejaba de dolor de cabeza. Estaba muy mal, ingresó a la terapia intensiva y al final su diagnóstico era meningitis, ¿no? Entonces se hicieron todos los estudios en laboratorio y sabemos que los agentes causales de meningitis, la mayoría son virus en primer lugar, en segundo lugar bacterias, y entre las bacterias micobacterias, ¿no? Pero en ese entonces, cuando pasó eso, no teníamos en laboratorio métodos moleculares para diagnosticar una gama de microorganismos, ¿no? Simplemente nos basamos en los métodos convencionales para poder detectar algunos. Y bueno, los cultivos salieron negativos, no teníamos detección de virus, entonces simplemente el médico se guiaba por el examen citoquímico, que es muy importante, que lo van a ver también, y eso es igual en los hospitales, y de esa manera dirigía su terapia, ¿no? Pero ella había recibido una terapia y no mejoraba, estaba empeorando. Ya llegó a un estado vegetativo, ¿no? Y dio mucha pena porque era una estudiante de medicina que está haciendo su internado y que todos sus compañeros y los médicos no sepan qué hacer con una interna de medicina. Entonces hicieron sesión médica, donde en la sesión médica también participamos los jefes de laboratorio y el microbiólogo importante. Y bueno, yo estuve presente en la sesión. Entonces yo me había dado cuenta, como tenemos tantos pacientes, muchachos, al día, son cientos de pacientes que prácticamente procesamos las muestras al día. Y muchas veces te olvidas de los nombres, ¿verdad? Las muestras entran por códigos, y había percatado, para ir a la reunión a tratar el caso de esta estudiante, ella había percatado que sus cultivos eran negativos, algunos estudios que le mandaron para ir con la información y guiar, porque la función del microbiólogo es orientar al médico, ¿no? Con algunos estudios, cómo interpretarlos, no es desorientarlos. Entonces tienes que buscar la información y, bueno, ir a ver el caso. Y bueno, subí a la reunión y resulta que me había percatado que no, si bien su diagnóstico era meningitis, no habían solicitado el cultivo de tuberculosis, ¿no? Que podía ser una probable causa de su meningitis, pero quizá no muy probable, poco probable. Bueno, entonces en la reunión les había comentado eso a los médicos, que sus estudios eran negativos, pero que nadie había solicitado un cultivo de tuberculosis, ¿no? Que quizá para descartar sería importante que habían solicitado. Ese mismo día les regresaron una punción lumbar y mandaron la muestra al laboratorio, ¿no? Entonces, para ese entonces, era antes de la pandemia, ya teníamos el GeneXpert, ¿no? Entonces se procesó y salió positivo para tuberculosis. Pero ese mismo día, digamos que hoy enviaron la muestra y el resultado, hoy era la reunión y que mañana envían la muestra, hoy en la tarde, y mañana tenemos el resultado tardío, porque ya horas antes nos habíamos enterado, la muchacha estaba en estado vegetativo. Y ya horas antes de reportar el resultado como positivo y será la causa de su meningitis, nos habíamos enterado que la muchacha falleció porque estaba en estado vegetativo mucho tiempo. Entonces, falleció la internita, ¿no? Todos los familiares vinieron a sacarla del hospital, su entierro, fue muy triste, pero el diagnóstico fue tardío, pero el laboratorio, obviamente, no podemos buscar culpables porque no tenemos la culpa, el médico no solicitó en su momento, pero a veces la clínica es tan confusa para los médicos que quizá ahí en la sesión de caso, van todos los médicos, no va uno solo, si hay neumólogos, internistas, van todos, porque es un caso especial, ¿entienden? No es algo que un médico lo puede solucionar, ahí se tiene que escuchar el criterio de todos. Ven todos sus estudios de radiografías, tomografías, laboratorio, y cada uno tiene que estar defendiendo y tienen que estar prácticamente respaldando lo que hace pues con su profesión, ¿no? Y en laboratorio es eso, ¿no? Estudiar y dar pautas a los médicos de qué más se puede realizar. Pero ya era muy tarde,
ya la paciente había fallecido, pero sí falleció con con un Mycobacterium tuberculosis, o sea, una meningitis causada por Mycobacterium TB. ¿Por qué no solicitaron antes del estudio? A nadie de los médicos se le ocurrió que podía ser la causa esa, ¿no? Y gracias a Dios teníamos el método automatizado, rápido, pero no sirvió porque la paciente ya falleció. Quizá si lo hubieran hecho antes, o si hubiera hecho esa sesión antes, hubiéramos salvado la vida de la paciente. Pero, ¿cuál es la causa y la recomendación que les doy, muchachos? Esta internita no comía, estaba en el internado y no se alimentaba. Entonces ahí va el libro. Ahí dice, cualquier persona sana puede enfermar de tuberculosis dependiendo de su estado inmunitario, más que vivía sola, no se alimentaba, más el estrés que causa el internado. Ella era una persona sana, no tenía antecedentes, en su familia no tenía antecedentes de tuberculosis, de familiares, ella estaba sana. Se fue al internado a Chapare, seguramente ahí se contagió y volvió ya contagiada, porque allá tal vez ni normas de bioseguridad aplicaba, porque como les digo, no esperen que los médicos o el personal con el que van a estar a cargo les diga, ustedes ya están llevando acá en la materia que para estas enfermedades infecciosas tienen que usar barbijo. Cuando procesen las muestras de baciloscopía en el internado, que lo van a hacer todos los días, tienen que hacer con mascarilla. Si es posible, doble barbijo si no tienen la KN95, ¿no? Porque se transmite por aerosoles. Abren el envase del frasco del paciente y ahí están los aerosoles y ustedes van a aspirar. Y si no se alimentan, si están estresados, su estado inmunitario, se van a infectar. Entonces eso es lo que pasó. Es uno de los 3 casos que viste en el hospital con personal sanitario. Otros dos vi con un residente y con un médico. Y esto fue con un interno. Entonces, es importante las medidas de protección, ¿no? Y también nuestro estado inmunitario. Cualquier persona sana puede enfermar. Entonces, aliméntense, muchachos. Los que viven solos y van a ir a hacer su internado, no es alimentarse con galletas, papa frita y Coca-Cola, ¿verdad? Sino alimentarse con dieta en proteínas, carbohidratos. Ya, la recomendación. ¿Qué más? Patogenia y cuadros clínicos. La infección tuberculosa, dice, se inicia habitualmente con un inóculo bacteriano muy bajo. Son suficientes, escuchen, pocos bacilos inhalados a partir de los aerosoles producidos por las secreciones respiratorias de un enfermo. Pocos bacilos. Cuando el bacilo tuberculoso es inhalado, llega hasta el alveolo del individuo susceptible, donde es fagocitado por los macrófagos alveolares. Y ahí comienza la multiplicación. Los macrófagos que ya están infectados por TB, por los bacilos, van a ser transportados por los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos. Es ahí que detectamos, ¿no? En los ganglios también, regionales, desde donde pueden diseminarse al resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo se diseminan? Acá en el libro lo dice. Un bacilo tuberculoso va a ser inhalado. ¿Cómo va a ser inhalado? De persona a persona. Persona que tose, persona susceptible, sin barbijo, ustedes en el internado con los pacientes que están tosiendo, ¿no? Puede ser. O cuando están abriendo las muestras que están llenas de aerosoles y ustedes están sin mechero y sin barbijo. Ya. Ingresa el Mycobacterium, llega al alveolo del individuo susceptible, no están alimentados, inmunosuprimidos, estresados. Ya, ahí va a ser fagocitado por los macrófagos y va a empezar a multiplicarse. Los macrófagos ya están infectados, ¿no? Y van a ser transportados por los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos regionales. Desde los ganglios linfáticos se van a diseminar al resto del cuerpo. Entonces, durante esta primera fase de la infección, la multiplicación intracelular del bacilo ocurre sin problemas y comienza a ponerse en marcha
Mecanismos de inmunidad celular con el desarrollo de células especializadas que se organizan en los granulomas y rodean a las células infectadas. Al desarrollarse la respuesta inmune, dice, la prueba de la tuberculina se hace positiva. De 3 a 8 semanas después de la infección. Se limita la multiplicación del bacilo, se destruyen la mayoría de ellos, se impide la diseminación, aunque algunos bacilos permanecen viables durante años después de la infección inicial. Habitualmente la infección se detiene en el estadio de prima infección y no progresa a enfermedad crónica. Eso es lo que ocurre. Los pacientes con infección latente por Mycobacterium tuberculosis desarrollan habitualmente una prueba de tuberculina positiva, pero son asintomáticos y no infecciosos. Estos pacientes presentan un riesgo de un 10% de desarrollar enfermedad tuberculosa o no tuberculosis activa durante su vida. El riesgo de que una infección tuberculosa latente evolucione a una enfermedad tuberculosa con manifestaciones clínicas está muy aumentado, dice, en los pacientes que además están infectados con VIH. El bacilo tuberculoso se duplica cada 20 horas, por eso es de crecimiento lento, se multiplica cada 20 horas, ¿se imaginan? En comparación a los otros que cada 2 horas se multiplican, llegando a provocar, si no es controlado por las defensas del huésped, una necrosis de los tejidos circundantes formándose el llamado caseón, que es una sustancia con aspecto y consistencia queso. Estas zonas necróticas se licúan produciendo las cavernas, por eso en la radiografía de tórax observan las cavernas los médicos, que son estas que producen, ¿no?, la micobacteria, con comunicación de vías aéreas. Y pueden producirse, dice, siembras múltiples en ambos pulmones, ¿no? La multiplicación del bacilo tuberculoso en las cavernas, una vez estas se abren al exterior, se acelera extraordinariamente aumentando el número de bacilos y la capacidad de diseminación. La enfermedad de tuberculosis tiene múltiples formas de presentación según sus localizaciones. Se pueden resumir a tuberculosis pulmonar, que es altamente contagiosa, tuberculosis extrapulmonar, las que hemos visto, y la tuberculosis ya diseminada. El cuadro clínico habitual de la tuberculosis pulmonar incluye tos, pérdida de peso y febrícula, es lo que les decía. Febrícula altas y bajas. Tienes a ratos fiebre y a ratos no. ¿Sí? Sudoración nocturna también falta acá, ¿no? La expectoración puede ser escasa y puede ser hemoptoica. Hemoptoica es con sangre. Hemoptoica de sangre. Así se denomina el esputo. Este esputo es hemoptoico, o sea, quiere decir que tiene sangre. Una de las formas más importantes de tuberculosis es la meningitis tuberculosa en nuestro. Sí, imagínense si en nuestra ciudad hay tanta tuberculosis en nuestro país, ¿cómo no va a haber meningitis tuberculosa, ¿no? Por eso es una de las primeras meningitis que deben detectar en laboratorio los pacientes con diagnóstico de meningitis, que se produce por la rotura de un granuloma tuberculoso en el espacio subaracnoideo. En los niños, la meningitis tuberculosa se produce precozmente después de la primera infección y casi siempre hay una tuberculosis simultánea activa en otra localización. En la meningitis tuberculosa, la mortalidad es alta, del 20 al 60% según la edad. Imagínense que una persona llegue a eso. Su mortalidad se eleva hasta el 60%. Entonces, poca probabilidad que llegues a sobrevivir, ¿no? Y los defectos neurológicos, lo que les dije, después de la curación son frecuentes. Pueden quedar sordos, mudos, hemipléjicos, ¿no? Eso es más frecuente que la mortalidad. Entonces, el diagnóstico radica fundamentalmente en el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, que suele mostrar pleocitosis linfocitaria en el examen celular, con proteínas elevadas, en el examen químico, glucosa baja. Se deben efectuar todos los esfuerzos posibles para confirmar el diagnóstico por medio de tinciones, si bien la tinción tiene baja sensibilidad, pero es útil. También cultivos, incluso técnicas de biología molecular como el GeneX, es importante para diagnosticar rápidamente, ¿no?, que es PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, el diagnóstico. Según la localización de la enfermedad, se obtendrá esputo, dice, orina, jugo gástrico, biopsias, líquidos cefalorraquídeos, etc. La cantidad
tiene que ser la mayor posible y un mínimo de 3 muestras en días consecutivos, orina esputo, ya que la eliminación de bacilos no es constante. Eso habla de manera general, pero en nuestro país algunas técnicas recién se están estandarizando, sobre todo en biología molecular. Las muestras se enviarán en cuanto antes al laboratorio, bien refrigeradas a 4 grados centígrados. El procesamiento de la muestra lo hará el personal adecuadamente preparado y protegido. Para una simple tinción de cielo, ustedes tienen que usar mascarilla, guantes, bata cerrada, prohibido cabellos sueltos, ¿verdad? Y además en una cabina de bioseguridad, si no, mínimo en un mechero. Microscopía, se efectúan las tinciones de tinción alcohol ácido resistente, la tinción de ciel, ya saben quién es ciel y quién es mel, ¿no? O la tinción de auramina, como les dije. El cultivo en las muestras no estériles puede ser en esputo, orina, se procederá a la eliminación previa de la flora saprófita acompañante, se realiza una decontaminación. Las muestras se inoculan en medios de cultivo específicos que aportan los nutrientes. ¿Cuáles son estos medios? Lo es en Jensen, ¿no? Es el gold estándar. ¿Cuál es el modificado? El medio Ogawa. Debido al lento crecimiento de las micobacterias, los cultivos no se consideran negativos hasta pasadas 4 o 8 semanas porque son de crecimiento lento. Actualmente se utilizan métodos de cultivo que se basan en la detección del crecimiento de micobacterias tubérculos en la medida de consumo de oxígeno de factores fluorométricos que se puede detectar Mycobacterium TB a veces en menos de una semana en medios líquidos. Eso suena en otros países, como les dije, acá en nuestro país no todavía, como por ejemplo el Bactec MHIT 960 y el medio MHIT también, lo he visto en el exterior. Acá no es parte de nuestro protocolo nacional. Un aspecto relevante de este medio es que los tubos poseen tapones de rosca, lo que evita el uso de agujas y jeringuillas como en los otros métodos. Los resultados se proporcionan como positivo, negativo y en unidades de crecimiento. Básicamente es un sistema de gran capacidad en hospitales grandes en el exterior, diseñado para laboratorios con gran volumen de muestras de. Este método no puede utilizarse en muestras hemáticas, al igual que el BAC-ALERT 3D, solo se admite el método de contaminación con hidróxido de sodio y N-acetilcisteína. Recientemente se ha introducido, dice, para la realización de las pruebas de sensibilidad de Mycobacterium TB a los antibacterianos de primera línea, como les dije, la piracinamida en otros países, aunque ha sido aprobado por la FDA, la Food and Drug Administration, y los datos iniciales no son muy prometedores. La utilización sistemática de estas pruebas en los laboratorios de microbiología está en proceso de consolidación y consenso. Técnicas de biología molecular. Mediante las técnicas de hibridación de ácidos nucleicos y PCR se puede identificar la presencia del microorganismo sin necesidad de cultivarlo y aislarlo. Es la que hemos visto. Se caracteriza por su rapidez y además adquieren más importancia. Hay otros métodos también, como es la serología, que se basa en determinación de anticuerpos específicos. Es poco utilizada, dice, en el diagnóstico de tuberculosis porque tiene bajo rendimiento. No lo usamos en nuestro país tampoco. La prueba de tuberculina. La tuberculina es un extracto de bacilos tuberculosos, pero actualmente se utiliza un derivado proteico purificado, PPD, sí, de Mycobacterium TB. Esta prueba de la tuberculina es una intradermoreacción de Mantoux, se denomina, en que consiste en la inoculación intradérmica de 0,1 ml de la PPD y posterior observación y medida de la zona de induración como resultado de la inmunidad celular. Se produce alrededor del punto de inoculación de la tuberculina. El resultado de esta prueba solo indica que el individuo ha sido infectado por algún momento de su vida por Mycobacterium TB o por alguna micobacteria relacionada. Con esta prueba se identifican pacientes infectados y su mayor interés es su aplicación en la población infantil. Esta prueba la buscan mucho los médicos que vienen del exterior a nuestro país. La PPD en Bolivia no la realizamos. No es parte de nuestro protocolo. ¿Por qué? Porque como somos un país endémico, todos salieran positivos a esta PPD. Detección de interferón. Es un intento de complementar o sustituir a la prueba de la tuberculina en esta que se están desarrollando en sistemas de medida de interferón como el método para detectar infección tuberculosa. En cuanto al tratamiento, quimioprofilaxis y control. Los antimicrobianos usados para el tratamiento se clasifican en fármacos de primera línea: streptomicina, rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida. De acá algunos lo tenemos en nuestro país. Por eso el equipo detecta resistencia a la rifampicina.
¿no? En nuestro país, rifampicina y isoniazida son los de primera línea. En otros países, streptomicina, salbutamol, piracinamida. Y fármacos de segunda línea como etionamida, que creo que no lo tenemos en nuestro país, capreomicina y ácido para-aminosalicílico, creo que tampoco. ¿Dónde estamos? Ya, estos son los antibióticos para micobacterias. La aparición de resistencia es el principal problema en el tratamiento de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis multidrogo resistente. Para evitarlo, para evitarlo se utiliza una terapia múltiple que consiste en administrar en forma conjunta varios fármacos, al menos 3, de manera prolongada. Nuestro primer esquema de tratamiento en Bolivia dura 6 meses. Ya, la duración del tratamiento ha variado mucho a lo largo de los años, aconsejándose actualmente tratamientos de 6 meses frente a los de 9 a 24 meses que se fueron utilizando. Anteriormente los tratamientos eran más prolongados, 9 a 24 meses. ¿Se imaginan 2 años con tratamiento con fármacos antituberculosos? Además que estos fármacos son fuertes y te dan reacciones adversas también. Pero ahora se ha reducido a 6 meses y en nuestro país también aplicamos el esquema de 6 meses. En determinados casos, a los pacientes infectados por Monkeypox positivo en la prueba PPD, no enfermos, habrá que administrarles de forma preventiva tratamiento con fármacos antituberculosos para evitar que desarrollen la enfermedad. Las medidas de control de la infección se han de hacer sobre una fuente de infección humana, pues los pacientes con enfermedad clínica pulmonar cuyas lesiones se comunican con el exterior se diseminan en sus secreciones respiratorias enormes cantidades de bacilos. A eso se denomina pacientes bacilíferos y son muy contagiosos. Para controlar la diseminación de la tuberculosis a partir de los enfermos bacilíferos es fundamental un diagnóstico rápido, instaurar inmediatamente el tratamiento específico y aislar al paciente mientras sea bacilífero. Para ello se utilizarán técnicas de aislamiento en el hospital. Un paciente tuberculoso tiene que estar aislado, no puede estar con los demás pacientes. Por eso hay salas de aislamiento. Recuerden, ahí en la Facultad de Bioquímica, a nuestro frente está el Hospital Viedma, ahí está el pabellón de infectología, por ejemplo, ahí están los pacientes tuberculosos y los pacientes tuberculosos multidrogos resistentes, ¿no? El pabellón de infecciosos. Todo el personal de laboratorio que trabaje con muestras que potencialmente contengan Mycobacterium tubae deben seguir estrictas medidas de seguridad y respeto escrupuloso de las medidas de barrera, como campanas de bioseguridad. En las provincias, muchachos, no tienen cabinas de bioseguridad. Por lo menos deben usar mecheros para proteger, ¿no? Y usar barbijo también. Hoy en día es importante conocer, dada la asociación entre tuberculosis y VIH, existe siempre la posibilidad de cualquier muestra respiratoria como esputo, lavado broncoalveolar, etc., contenga bacilos tuberculosos. Todas estas muestras deben ser tratadas como potencialmente infecciosas. Clave. Otro punto de gran interés es el control de la investigación de los contactos, es decir, la detección de individuos infectados que no presentan enfermedad. Para ello es útil la prueba de tuberculosis. La profilaxis, en el caso del reservorio animal, ha de hacerse centrando los esfuerzos en impedir la infección de los animales jóvenes y controlando la higienización de la leche. Por eso hay que pasteurizar la leche, no consumir la leche, porque se han dado casos de pacientes que se han infectado por Mycobacterium bovis y que han desarrollado tuberculosis, porque si hemos hecho seguimiento de estos pacientes que, como les dije, había unos 3 a 5 al año, sí, vivían acá en Cochabamba y han consumido leche de ganado vacuno y no la han hervido ni siquiera, ¿no? Entonces, una fuente de contagio es la leche. Y hay casos en Cochabamba, pocos, pero sí hay. Es importante si van a comprar leche. No solamente ahí está la Mycobacterium bovis, también brucelosis, que luego tenemos que ver brucelosis también, que es otra bacteria.
Bueno, existe la llamada vacuna BCG, que es Bacilo de Calmette-Guerin frente a la tuberculosis. Esta vacuna deriva de una cepa de Mycobacterium bovis responsable de la tuberculosis de ganado vacuno, esta no la bovis. Está compuesta por microorganismos vivos atenuados en su virulencia. El uso de esta vacuna es controvertido, siendo recomendable en situaciones de intensa endemia mayores que la existente en la mayoría de los países desarrollados y en España. La BCG no protege de la infección, pero sí suele prevenir su progresión a enfermedad clínica y sobre todo evita las formas diseminadas de tuberculosis en niños. Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae es el agente causal de la lepra, enfermedad conocida desde la antigüedad y que actualmente afecta aproximadamente a 300.000 personas en más de 100 países. Esta enfermedad fue endémica en Europa, recuerdan, en la Edad Media hubo la epidemia de la lepra, existiendo en la actualidad unos 15 enfermos nuevos al año en España. ¿Se imaginan? En toda España hay 15 enfermos nuevos al año. En Bolivia, ya en el hospital veía unos 6 casos, 6 sospechosos, de ahí 5 al año, solo en Cochabamba y no sé, en Santa Cruz, tal vez, y en Sucre diagnosticaban también, quizá unos 20 o 25 al año. Tenemos nosotros en Bolivia o más. Ya, el reservorio de la enfermedad es exclusivamente humano. La vía de transmisión es probablemente a través de los aerosoles, al igual que la tuberculosis. Cualquier persona sana es susceptible de padecer la enfermedad. Así se forma la nariz, por eso es la enfermedad del tabique desviado, ¿no? Mycobacterium leprae fue descrito por Hansen, por eso lo denominó bacilo de Hansen, en 1837, como agente productor de la lepra, bacilo de Hansen, ¿no? Igual que Robert Koch a su bacilo lo nombró bacilo de Koch, Hansen a su bacilo de Hansen. Pero la enfermedad es Mycobacterium leprae, Mycobacterium de Mycobacterium. Este microorganismo no es cultivable en medio sin células, crece no en medios convencionales ni en los medios Ogao o el Jensen de TV, no desarrolla, lo cual ha limitado su conocimiento. Como no desarrolla, ha limitado su conocimiento. Su morfología microscópica puede variar ampliamente. En los casos de enfermedad activa se agrupan en masas denominadas glóbulos. Esto se ve en la tinción de piel. Mycobacterium leprae crece muy lentamente en los tejidos, lo que condiciona la dificultad en detectar la aparición de esta enfermedad. El periodo de incubación es largo, pudiendo variar desde 2 hasta 8 a 12 años el periodo de la enfermedad. No sé, imagínense cuánto tiempo una persona va a incubar para luego recién dar a conocer que está con Mycobacterium leprae en los signos y signos. Es una enfermedad prácticamente de un tiempo de incubación súper prolongado. La lepra puede presentar gran variedad de manifestaciones clínicas en relación con el grado de respuesta inmunológica. Cuando un individuo es incapaz de desarrollar una respuesta inmunitaria, se produce una gran multiplicación de los bacilos, que es la lepra lepromatosa, mientras esto no ocurre en las personas que desarrollan inmunidad, que es la lepra tuberculosis. Dos tipos de lepra, ¿ya? Algunos enfermos de lepra lepromatosa eliminan diariamente más de 1 millón de bacilos a través de las secreciones nasales. ¿Se imaginan que estén frente a un paciente con lepra? No es para protección, ¿no? Por lo que presentan una gran fuente de infección. Actualmente se consideran poco importantes otras vías de contagio como la piel y piel ambiente. Los pacientes con lepra tuberculoide muestran lesiones cutáneas diseminadas con engrosamiento palpable en los nervios periféricos y áreas focales de anestesia. En la lepra lepromatosa existen lesiones cutáneas más diseminadas, que pueden ser tan extensas que se observa una importante deformidad de engrosamiento de los lóbulos de las orejas, la nariz y la frente, fases de leonina. Existen afectación de la mucosa nasal, incluso destrucción del cartílago nasal, como ven en la imagen. De todo eso hay que tomar la muestra. Entre estos dos cuadros clínicos extremos se produce una amplia gama de presentaciones. En la lepra, en Mycobacterium leprae presenta tropismo por el sistema nervioso en las células de Schwann, aunque en los casos de lepra lepromatosa los bacilos pueden encontrarse en la mayoría de los tejidos. Esta es la figura de una lepra lepromatosa, fases de leonina. Ven cómo desvía todo el tabique y tiene acá las máculas pápulas.
Entonces hay que tomar un hisopado nasal. Diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico tratamiento? Debido a que Mycobacterium leprae no se puede cultivar en ningún medio de cultivo en laboratorio, el diagnóstico bacteriológico se basa en la demostración directa de los bacilos en muestras de lesiones cutáneas. Acá no hay muestra de esputo, ¿verdad? Sino de las lesiones cutáneas, como les mostré en la anterior clase. Quersis raspada del moco nasal, por eso se toma hisopado nasal. Les dije de la oreja, de la linfa de la oreja. ¿No? Y para ello se utilizan la tinción ácido alcohol resistente, que es la tinción de Fiel-Nelson o auramina. La lepromina, que es una suspensión de bacilos de la lepra inactivados que de forma análoga a la tuberculina se inyectan por vía intradérmica. La lectura puede de la prueba se hace a los 21 días. En los pacientes con lepra lepromatosa, la prueba es negativa, mientras que es positiva en los pacientes con lepra tuberculosa. Para el tratamiento se dispone de pocos fármacos. Estos son los fármacos para la lepra: dapsona, clofazimina, rifampicina, que son los fármacos de elección, ¿no? Al igual que en el caso de tuberculosis, se debe utilizar una terapia múltiple que debe mantenerse mínimo 2 años. El paciente tiene que hacer tratamiento, el paciente con lepra. En niños, en íntimo contacto con estos pacientes bacilíferos, se puede utilizar quimioprofilaxis para que no desarrollen la enfermedad con dapsona. Recientemente se ha descrito otra especie de micobacteria, que es Mycobacterium lepromatosis, que ocasiona la lepra lepromatosa difusa. Otras micobacteriosis se definen como micobacteriosis aquellas enfermedades producidas por micobacterias distintas a Mycobacterium tuberculosis y distintas a Mycobacterium leprae. Este grupo de micobacterias se ha denominado de distintas formas, siendo la más correcta de denominar micobacterias atípicas. No todas las micobacterias atípicas son capaces de producir enfermedad, ni todas las que producen lo hacen con la misma virulencia, a diferencia de Mycobacterium leprae y tuberculosis, que estas sí son patógenas. Estas otras atípicas no se transmiten persona a persona y sus reservorios son generalmente el suelo y el agua. La patología que producen se podría clasificar en pulmonar, suelen parecerse a la tuberculosis, y en extrapulmonar. Por ejemplo, la adenitis cervical es la forma más frecuente y diseminada que ocurre con pacientes inmunosuprimidos. Debido a que estas micobacterias suelen ser resistentes a fármacos antituberculosos y que en algunos casos es suficiente el tratamiento quirúrgico, es fundamental llegar a la identificación exacta del agente etiológico de estas infecciones. Es importante conocer que el diagnóstico definitivo solo puede hacerse tras el aislamiento y posterior identificación del microorganismo. Actualmente, la infección por micobacterias atípicas más frecuentes en nuestro medio es la producida por micobacterias del complejo Avium intracelular, que produce un cuadro diseminado en los estadios avanzados de individuos con SIDA. Otro patógeno de este género es Mycobacterium ulcerans, un agente productor de la úlcera de Buruli, caracterizada por la progresión de lesiones necróticas importantes. Esta enfermedad es muy frecuente en algunos países tropicales, pero no existe en este. La verdad, estos dos casos no los vi nunca en mi vida. Sí. Ahí termina el capítulo de Mycobacterium, que hemos repasado todas las presentaciones, lo mismo, de ahí mismo hemos sacado para la presentación. ¿No? Que es uno de los libros básicos. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Muchachos. Pregunten ahora, ok. ¿Tienen examen? Chicos, ¿se han dormido? ¿Dónde están? A ver. No, doctora. Todavía estamos despiertos. Ay, no, pienso que se han dormido. ¿Cuándo es su siguiente examen? Hoy hemos dado, doctorita, un examen. ¿De qué? Bioquímica. Ya, ¿y cuándo es su siguiente? Hoy es, doctor. De Toxicología nos toca. Ya, entonces digamos que han atendido algo, si no han estado cansados. ¿No?
Ya, bueno, ¿alguna duda, pregunta, muchachos? Curiosidad, algo, por favor. Digan algo. Nada. Todo está claro. Bueno, si no hay preguntas, dudas, no sé si están durmiendo, ¿qué? Ya. Bueno, entonces hemos concluido micobacterias. Voy a subir las presentaciones y la siguiente clase ya vamos a avanzar otro género de bacterias. ¿Ya? Vayan repasando, leyendo para que no se acumulen al final, ¿no? Y solo queda pendiente, que no lo tengo en este momento en mi lista, pero las personas que no han expuesto sus trabajos, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente clase, sí, les prometo, porque no tengo mi lista, además que las notas todavía se pasan a fin de mes. O sea que estamos a tiempo. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, muchachos, quedamos acá. Cualquier cosa nos estamos comunicando a través de su representación.